Y les quiero agradecer a Fernando y a Frida la invitación para compartir con ustedes esta plática que hemos preparado. Es un honor estar con un grupo tan especial de ortopedia de Magdalena de las Salinas. También ha sido muy placentero ver todo la semblanza que hicieron del doctor Aviña, que es también muy amigo mío y hemos trabajado juntos en muchas ocasiones. Y quisiera comenzar a hablar un poco acerca de... Ahí viene. Gracias por regresando a casa, Magdalena. Lo primero que vamos a hacer... ya está. Es hablar un poco acerca del aflojamiento aséptico en la artroplastía total de rodilla. Esto conlleva una serie de cuestiones técnicas importantes que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la artroplastía. Las 5 causas principales de aflojamiento aséptico son malposición de los componentes tanto del fémur como de la tibia, una mala técnica de cementado, una falta de cobertura ósea, que son prácticamente atañen al cirujano que está realizando el procedimiento. Y eso implica también desgaste del polietileno y la inestabilidad. Y todo esto es lo que nos pone a pensar al momento de estar realizando el procedimiento. Debemos de tener todo esto en cuenta para poder garantizar la sobrevivencia a largo plazo del implante y del procedimiento que estamos realizando. En el 20 a 40% de las revisiones generalmente hay aflojamiento y las principales causas son la osteolisis por desgaste del polietileno o del metal, la malposición de los componentes o la inestabilidad de la articulación al momento final de la cirugía. Por lo que es importante al encontrar estos problemas de aflojamiento, hacer un diagnóstico etiológico adecuado para poder tener idea de la solución. Como en estas radiografías en donde están viendo mal posición de los componentes o el mal tamaño de los componentes que tarde o temprano nos van a llevar al fracaso de este procedimiento. La primera causa del aflojamiento aséptico es la osteolisis. Y se habla que hasta el 30% de los implantes pueden llegar a tener este aflojamiento. Hay unas variables que se han identificado específicamente para que nos pueden llevar a esto, que es, en primer lugar, el tipo de implante, si es cementado o si no es cementado, la calidad del polietileno, del cual profundizaremos un poco más adelante, la edad y el género del paciente, la actividad del paciente y también el índice de masa corporal del paciente. Eso nos puede llevar a la progresión de las radiolucencias que ven en estas radiografías señaladas con unas flechas y un fracaso a largo plazo o a mediano plazo de nuestro implante. La osteolisis se lleva a cabo por un mecanismo de absorción y de reacción a las partículas de desgaste del polietileno, del metal o del cemento. Y esto ocasiona una serie de reacciones inmunológicas mediadas por la inmunidad celular, por células T o por células gigante, que se van a implantar y que se van a penetrar entre la interfase del cemento o del hueso. Y esto aumenta mucho por el aumento de la presión hidrostática intraarticular, por el mismo proceso inflamatorio o por la presencia de derrame articular constante. Sin embargo, en el caso de la articulación de la rodilla, por gravedad estas partículas tienden a ir hacia el suelo, hacia el piso, y entonces penetran mucho más en la tibia. Por eso van a ver en el desarrollo de la plática cómo la mayor parte de los aflojamientos se llevan a cabo en el componente tibial. Estos factores inflamatorios que se presentan penetran las corticales, penetran al hueso y se diseminan a partir o a lo largo de las interfaces cemento-hueso, lo que va produciendo la presencia de radiolucencias y posteriormente de aflojamientos de los implantes. Es importante saber el tipo de partículas de los cuales tenemos que cuidarnos. A mayor tamaño de las partículas, entre más grandes sean, son más inertes, o sea, las mayores de 7 nanomicras realmente no producen ni reacción inflamatoria ni se diseminan en la interfase cemento-hueso, pero las pequeñas, que llegan hasta de 3 nanomicras, entonces es así. Aparte de que nos van a ocasionar respuestas inmunológicas o fagocitosis por la inmunidad celular, también se introducen en la interfase cemento-hueso y nos van a producir el aflojamiento
aséptico que nos puede llevar al fracaso tarde o temprano de esta artroplastía. Aquí tenemos una foto de los tipos de desgaste, de laminación y de refringencia del polietileno que nos puede llevar a este mecanismo. Favorecen el desgaste algunas cuestiones de diseño o de material de la prótesis. Los insertos que son maquinados, o sea, que son rebajados a la forma del inserto, tienden a producir más partículas que los insertos, que los plásticos que son moldeados a presión. También los insertos que son radiados y almacenados en lugares ricos en oxígeno, que producen radicales libres y oxidación del plástico, también nos van a favorecer la presencia de estas nanopartículas que nos van a conducir al aflojamiento. Últimamente, en los plásticos de última generación han sido modificados, igual que en la cadera, y se han producido ya plásticos de enlaces cruzados que nos van a fortalecer y nos van a favorecer la durabilidad. Y además son agregados con vitamina E como antioxidante, que van a hacer que la longevidad de estos plásticos sea mucho mayor dentro del organismo. Es importante también el grosor del polietileno, y en estos plásticos nuevos, por lo menos debemos de tener 6 milímetros de los espaciadores para que no haya una fatiga interna. Y tiene mucho que ver la conformación. En los implantes muy conformados se transmite la fuerza de desgaste hacia los ligamentos en la interfase y disminuye el desgaste del polietileno y aumenta la durabilidad del implante. Aquí en la fotografía, las fotografías del lado derecho, vemos los colores, que es muy importante. Antiguamente, o los plásticos viejos que no tienen enlaces cruzados, son muy blancos. Y los plásticos nuevos que tienen enlaces cruzados, como tienen vitamina E, tienden a tener un color amarillento, y por eso los podemos distinguir. No todos los modelos actuales de prótesis de rodilla tienen este tipo de espaciadores. También puede existir desgaste en el respaldo del metal. Entonces, este desgaste se produce por micromovimientos de los componentes modulares o por una deficiencia o un mal diseño del anclaje del inserto sobre la charola tibial. Eso forma partículas pequeñas de metal que por el mismo mecanismo inflamatorio se van a introducir en la interfase cemento-hueso. Han mejorado mucho los diseños, mejora el mecanismo de bloqueo del inserto con los platillos tibiales. Los platillos pulidos disminuyen mucho este desgaste metálico en la parte baja de la prótesis. Las plataformas rotatorias, que están muy bien pulidas, también disminuyen el desgaste porque evitan la fuerza de la fricción. Y también, por supuesto, en los componentes todo polietileno, este tipo de desgaste no existe. El segundo punto importante es el aflojamiento de tipo mecánico. Y este aflojamiento de tipo mecánico se debe a diversos factores. En primer lugar, la constricción de los implantes o la constricción de la prótesis. A mayor constricción de la prótesis, mayor transmisión de las fuerzas de fricción y de cizallamiento a la interfase cemento-hueso. Y entonces eso nos puede producir más desgaste. Por eso tenemos todos la idea, por ejemplo, que las prótesis de bisagra, que están muy constreñidas, súper constreñidas, que no tienen movilidad entre sus componentes, transmiten todas las fuerzas cizallantes y rotatorias hacia la interfase cemento-hueso, y entonces se aflojan mucho más rápido que los componentes que no tienen tanta conformación. Está relacionado con el tiempo también de evolución, y se ve que a mayor constricción se transmite la interfase cemento-hueso. Sin embargo, también influyen los factores propios del paciente, como su índice de masa corporal y la actividad a la cual está sometiendo la prótesis. E interviene también, y sobre todo del lado de la tibia, el diseño. Las quillas muy cortas o las quillas cortas tienden a disminuir mucho el componente rotacional o de cizallamiento. Y tiene que ver también la técnica del cementado. Nosotros recomendamos, y siempre hemos recomendado, nada más hacer un cementado en la superficie de corte y permitir que el vástago y las quillas del componente tibial únicamente tengan un encaje a presión importante.
La cuarta factor del aflojamiento mecánico puede ser el hundimiento del componente tibial. Eso se puede deber a problemas técnicos, cosas que nosotros debemos controlar durante el procedimiento. Es más frecuente en las prótesis no cementadas, que casi no se utilizan en México. Se puede deber a la persistencia del fibrocartílago, el no llegar al hueso esponjoso en el momento del corte, a la mala calidad ósea en los pacientes osteoporóticos y sobre todo en estos tipos de pacientes donde vemos que hay cierta predisposición a que haya movimiento del componente tibial, debemos prevenirlo con la utilización de vástagos largos. El aflojamiento femoral es más raro porque tiene mucha superficie de contacto del componente con el fémur. Se debe a cortes inadecuados o a una mala cementación o en ocasiones a la reabsorción de los cóndilos posteriores. Pero es mucho menos frecuente ver este tipo de aflojamientos comparado con los aflojamientos tibiales. Y en la patela, si nosotros tenemos deficiencias técnicas en la patela como mala cementación o la cementación sobre hueso esclerótico y no sobre hueso esponjoso, mal posición o mala alineación del mecanismo extensor, entonces podemos tener problemas de aflojamiento, inclusive o de luxación, como se ve en estas diapositivas. Los factores del huésped influyen, como en todo este tipo de procedimientos, el índice de masa corporal, a la actividad a la que es sometida el componente y el género masculino, que generalmente son más agresivos con la utilización de las articulaciones. Otra causa importante del aflojamiento y una causa mecánica del aflojamiento es la malposición y la mala alineación de los componentes, porque esto modifica la mecánica en los tres planos, tanto en el plano axial, como en el sagital, como en el rotacional. Incrementan los puntos de estrés y pueden producir desgaste en puntos específicos del polietileno. Es más frecuente en las prótesis no cementadas y lo que es muy frecuente es lo que, por ejemplo, vemos en esta diapositiva, un componente que fue colocado con un discreto varo y que al pasar del tiempo está haciendo algunas radiolucencias, una separación del lado lateral y una área de interfase o de radiolucencias en el lado del platillo tibial. La malrotación tibial, que es muy importante controlar en el momento del procedimiento, provoca que haya un desbalance ligamentario, sobre todo del ligamento cruzado posterior, y puede producir un desgaste posterior del polietileno que nos puede llevar a un aflojamiento tardío. Y la malrotación femoral generalmente se asocia con problemas de mala alineación del mecanismo extensor y de desgaste de la rótula por luxación o subluxación de la rótula. En esta diapositiva estamos marcando la posición ideal de los componentes. Fíjense que siempre tratamos de que el componente femoral tenga un valgo de alrededor de 6 o 7 grados para que pueda tener la alineación adecuada y nos pueda llevar a un eje mecánico, lo vamos a ver en otra diapositiva, un eje mecánico adecuado. Y el componente tibial siempre debemos tener la tendencia en el plano sagital de ponerlo a 90 grados de la diáfisis y sobre todo a 90 grados de una línea que une la metáfisis con el centro del tobillo. Eso nos va a garantizar que esta adecuada posición puede llevar a un buen término a largo plazo de nuestra artroplastía. Hay que recordar siempre la angulación o el slope posterior de la tibia, que por lo menos debe ser a 90 grados o con discretos 3 grados hacia abajo de flexión, que es muy importante para que nos pueda permitir la flexión adecuada del paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos una prótesis que fue puesta con un discreto varo y al pasar del tiempo, vean cómo se hizo una radiolucencia y un lateral y un hundimiento del lado medial del platillo tibial. Esto nos va a llevar al fracaso tarde o temprano, doloroso o no doloroso. Siempre hay que hacer una evaluación radiológica buscando la alineación coronal de la prótesis, utilizando una radiografía larga de un eje mecánico y haciendo el eje mecánico del centro del fémur al centro del tobillo. Y debe ser 0 grados y los componentes, como se ve en esta diapositiva, deben de estar exactamente a 90 grados en el plano sagital
con referencia al eje mecánico. Hay un límite de tolerancia de 2 a 3 grados. Esta es la evaluación radiológica lateral, en donde vemos el discreto slope hacia atrás de la tibia y debemos evitar la flexión del componente femoral. Debe estar 3 grados en flexión cuando mucho, y eso nos va a llevar a una posición adecuada del componente. La rotación solamente es valorable con una tomografía y debe estar paralelo el fémur a la línea intercondílea, y la tibia debe estar paralela a los bordes posteriores de los platillos tibiales. Esa es la única medición, bueno, es lo que nos debe llevar a una medición adecuada y solamente la podemos hacer por tomografía. La inestabilidad es la siguiente causa de aflojamiento aséptico. Eso puede ser muy frecuente y tan grosera como se ve en esta diapositiva, donde francamente hay un bostezo franco, una lesión o una insuficiencia franca de toda la parte medial de la articulación, pero también puede ser una inestabilidad discreta que nos esté llevando a movimientos de subluxación a cada paso, o inestabilidad que nos lleve a hiperextensión de la articulación o una mala alineación del mecanismo extensor. Y una inestabilidad que puede pasar desapercibida si no la buscamos es la inestabilidad en una flexión media. Generalmente probamos la estabilidad de la articulación en extensión, pero hay que probar la estabilidad tanto en todo el rango de flexión para poder valorar la suficiencia adecuada de los ligamentos. Y esto debe ser transoperatorio. Si no podemos dejar a que después va a cicatrizar y se va a estabilizar la rodilla, sino debe ser transoperatorio. Si no está una rodilla estable al salir del quirófano, jamás va a estar estable. La inestabilidad nos va a producir aflojamiento por incongruencia, por desgaste o por daño al implante, y puede ser tan grosera como la luxación que están viendo en esta diapositiva, o puede ser medianamente percibible o perceptible, como lo ven aquí en esta radiografía, con un bostezo medial más o menos importante. Predispone la artrosis postraumática, la artritis reumatoide, la artropatía neuropática. Por eso está indicado inclusive en este tipo de casos utilizar prótesis de bisagra, y puede haber fractura de un poste si utilizamos prótesis con estabilización máxima. Podemos hasta fracturar el poste si no tenemos una estabilidad medio lateral adecuada. En la valoración posoperatoria del dolor o de la inestabilidad, debemos de tomar en cuenta estos factores. Si un paciente presenta dolor y limitación antes de los 2 años de la artroplastía, hay que descartar en primer lugar, y sobre todas las cosas, infección mediante exámenes de laboratorio, aspiración y cultivos. Y si se presenta después de los 2 años de la artroplastía, entonces hay que pensar en que la inestabilidad es uno de los factores importantes que nos puede estar causando el dolor y la discapacidad de este paciente. Sobre todo si se incrementa con la actividad, si mejora con el reposo, y inicialmente, como les decía, al principio son asintomáticos y con el pasar del uso de la prótesis se van volviendo sintomáticos. La evaluación radiológica debe incluir radiografías con carga, ejes mecánicos y, como les comentaba, es más frecuente en el componente tibial por el tipo de fijación y por la gravedad que lleva los fragmentos de aflojamiento del polietileno hacia allá abajo. Empiezan a aparecer las radiolucencias que puedan rodear al implante, y puede haber cambios en la posición del implante o hundimiento y fragmentación del cemento, como hay en esta radiografía aquí. Inicialmente, del lado izquierdo se ve como fue el resultado posoperatorio inmediato, y del lado derecho vemos como ya aparecen las radiolucencias y hay un mayor hundimiento del componente tibial. La evaluación radiológica inclusive se puede hacer por fluoroscopías, y sobre todo si estamos buscando inestabilidad, para hacer maniobras de bostezo y ver cuál es la actividad mecánica de la prótesis. Como les comentaba, la tomografía es importante porque nos puede llevar también a encontrar zonas de radiolucencia que en las radiografías simples no lo podemos ver, y también buscamos la integridad de las corticales. Y la resonancia magnética, que debe ser en un equipo especial donde el efecto del metal no sea tan importante, que tenga un atenuador en su software. Se puede ver inclusive granulomatosis y problemas sinoviales, como se ven en esta resonancia,
después del aflojamiento aséptico. El problema es qué hacer, cuándo decidir que estamos fracasando, que tenemos un aflojamiento y que debemos hacer algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, donde hay aflojamientos, como en las radiografías de arriba, donde existe nada más un hueco o una zona de osteolisis debajo del platillo tibial y vemos que el resto del platillo no tiene interfase, rellenar este defecto y cambiar el inserto, porque de ahí salió el plástico que nos provocó este aflojamiento, pues es el tratamiento indicado. Pero si ya empieza a haber movimientos y hundimientos, lesiones progresivas o consintomáticas, con riesgo de fractura o aflojamiento ya catastrófico, realmente hay que pensar en la revisión. Las opciones para el componente femoral, pues es el cambio, es el recambio, es poner un vástago largo femoral a presión o cementado, pero a veces es difícil el diagnóstico, necesitamos un buen estudio radiológico, como en este caso, que se ve la reabsorción del cóndilo posterior y se ve que desde un principio el tamaño del componente femoral no fue el adecuado. Generalmente este aflojamiento se produce en los cóndilos posteriores y es más frecuente entre más constreñido sea nuestro inserto. Hay que poner aumentos posteriores y vástagos e inclusive a veces injertos estructurales. El diagnóstico de aflojamiento aséptico es desafiante porque siempre tiene uno el fantasma de la infección encima y hay que descartarla primeramente. El criterio clínico para actuar antes de que comiencen los síntomas se debe basar en estudios radiológicos y en estudios de laboratorio y hay que tomar la decisión entre observar o hacer una cirugía de revisión temprana antes de que haya pérdida de hueso más importante. La osteolisis con componentes fijos se indica cirugía dependiendo de la pérdida ósea y de los síntomas. Y en pacientes asintomáticos se debe considerar la actividad, las comorbilidades, las fracturas o si hay un fracaso catastrófico. Entre ¿cuáles son los factores a considerar para decidir entre operar o observar? En primer lugar, el carácter de las zonas de osteolisis y la progresión de las zonas de osteolisis y los factores de riesgo asociados al paciente. Muchas gracias por su atención.